cancela tu tarjeta de crédito, no aceptes una tarjeta de crédito, rompe esa tarjeta de crédito, no vayas por una tarjeta de crédito hasta que no veas este video. Aquí te voy a revelar todos los secretos de cómo utilizar correctamente una tarjeta de crédito y por qué la estás embarrando. Y antes de que creas que odio la tarjeta de crédito, te voy a decir que todas mis compras las pago con tarjeta de crédito y las amo, pero las sé utilizar bien. Y hay un error muy común que utilizan la mayoría de personas y es donde se están equivocando. Incluso yo gano dinero con mi tarjeta de crédito y si te quedas hasta el final vas a aprender cómo. Soy Zaret Zambrano, estadística, amante de las tarjetas de crédito, las utilizo supremamente bien. Incluso merco con dinero de las tarjetas de crédito, compro skincare con las tarjetas de crédito y tú también lo vas a empezar a hacer. En las asesorías financieras, una de las cosas que más he encontrado es personas sobreendeudadas con sus tarjetas de crédito. Sacan dinero de una tarjeta de crédito para ir a pagar otra tarjeta de crédito. Tienen varios intereses, están en mora y están muy afectados por su tarjeta de crédito. ¿Pero qué hicieron mal? Ya detecté cuál es el principal error que están cometiendo y es muy sencillo, y es que no saben cómo deben utilizar la tarjeta, cuánto deben utilizar, cuánto cupo deben aceptar y cómo. Pero para entender eso, primero tenemos que hablar de qué es una tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito no es dinero extra. Una tarjeta de crédito es un crédito en el que tienes un cupo preaprobado con un límite ya definido y que adicional se va a ir renovando cada vez que la vas pagando. Pero adicional, si la utilizas bien, puede mejorar tu calificación financiera, puede ser una palanca, puede generarte punticos extra. ¿Qué pasa? Muchas personas sacan la tarjeta de crédito diciendo, quiero empezar a tener una vida financiera, quiero empezar a tener una calificación y para después sacar un crédito. Y lo que hacen es todo lo contrario, porque en su tarjeta de crédito entran en mora, no la pagan, se comportan mal y ese objetivo principal que querían los aleja incluso. ¿Y cuál es el problema? Vamos a hablar de Pedro. Pedro tiene un ingreso de 4,5 millones, pero adicional le dan una tarjeta de crédito de 3 millones de pesos. Pedro en su cabeza cree que tiene 7,5 millones y eso no es verdad. Pedro tiene 4,5 millones, pero de esos 4,5 millones va a poder pagar 3 millones de pesos con la tarjeta. Luego de aquí va a pagar acá. Pero entonces lo que pasa es que Pedro paga con la tarjeta de crédito, luego va y paga con su tarjeta de débito y a final de mes se gastó 7,5 millones. Entonces está haciendo todo mal. Pedro, ¿qué tienes que hacer? Vas a pagar todo con la tarjeta de crédito, a final de mes vas a pagar esa tarjeta de crédito. Otra cosa con la que muchas personas se enredan es fecha de corte, fecha de pago. Pero ese cálculo matemático sí lo vamos a dejar para otro video. Y no te vayas porque te voy a explicar una parte muy importante y es el pago mínimo. Muchas personas ven su tarjeta de crédito y cada vez que llega el extracto ven el pago mínimo y creen que si pago el pago mínimo está bien. Y sí, tal vez está bien de cara a no vas a entrar en mora. Pero lo que va a pasar es que vas a pagar mucho dinero en intereses. ¿Qué tienes que hacer? Tienes 4,5 millones de ingresos, tienes 3 millones en tu tarjeta de crédito. Vas a gastar parte de estos 3 millones o todos estos 3 millones, pero vas a ir pagando full la tarjeta, todo, paga una cuota. Y así vas a empezar a generar puntos sin pagar intereses. Pero hoy, si ya estás endeudado, ¿qué vas a hacer? No vas a pagar el monto total porque muy probablemente no te da, ya estás endeudado, pero lo que vas a hacer es pagar más del plazo mínimo, más de la cuota mínima y así vas a ir pagando más rápido. Entonces, si tú estás empezando en este mundo de las tarjetas de crédito y tus ingresos son 4,5 millones, no deberías de tener una tarjeta de más de 4,5 millones, porque entonces lo que va a pasar es que vas a consumir más del dinero que tienes. Ahora, cuando estoy hablando de tu ingreso es menos deducciones. Te ganas más de 4,5 millones y te entran 4,5 millones. Sí, ya sé. Entonces, vas a utilizar la tarjeta de crédito y la vas a pagar toda una cuota. Entonces, vas a mercar. Ese mercado lo ibas a hacer con tu tarjeta de débito, lo haces con la de crédito. Y luego, con ese dinero que ya tienes en tu cuenta o en tu fiducuenta o en donde te esté generando más dinero, vas y lo pagas. Así hago yo. Bueno, ¿y cuál es la mejor tarjeta de crédito? Depende de qué utilices, depende de qué beneficios quieras. Hay distintas tarjetas con distintos beneficios. ¿Yo cuál utilizo? Yo utilizo una tarjeta de crédito que me permita acceder a las salas VIP en aeropuertos, porque viajo bastante, Bogotá, Medellín, Medellín, Bogotá, y también cuando voy de paseo, y me di cuenta que esas tarjetas me ahorran el desayuno, el almuerzo, la comida en los aeropuertos, que es bastante costoso. Entonces, para mí la mejor tarjeta es esa y la que me dé más puntos con los que utilizo para otras cosas. Pero hay otras tarjetas que te generan otros beneficios. Y si tú estás gastando mucho en cursos, en otro tipo de cosas, y esa tarjeta te lo da, pues esa tarjeta es la mejor para ti. Eso sí, yo puedo tener una tarjeta con un cupo mayor a mis ingresos porque yo la sé utilizar, porque yo pago o con mi salario o con mis ahorros o con mis inversiones
esa tarjeta. Pero si tú apenas estás aprendiendo, apenas estás empezando, yo sí te recomendaría que el valor de tu tarjeta no sea mayor a tus ingresos para que la empieces a utilizar bien. Cuando tú te portes bien, cuando tú veas que utilizas la tarjeta de manera responsable, el mismo banco te va a aumentar el cupo o tú vas a poder solicitar un aumento y no va a haber problema, pero si la utilizas bien. Vamos a hacer un alto en el camino y vamos a ir con estadísticas que nos encantan. Y enseguida te cuento cómo sacarle plática a la tarjeta de crédito. El 60% de las personas no entiende el tema de los intereses de la tarjeta de crédito. Y para que te hagas una idea, muchas personas están muy emocionadas con CDTs o cuentas que les generan 10-11% efectivo anual. Las tarjetas te cobran un poquito más sin intereses. Te cobran en promedio el 1.8 mensual. No es tan directo, pero multiplica eso por 12, te da más del 10% efectivo anual. El 50% de los tarjetavientes gasta más de lo que puede pagar cada mes. Vamos al ejemplo que les ponía. Van a gastar lo que pueden pagar. Si no, no la pasas. Entonces, ¿cómo le vas a sacar plática a esa tarjeta de crédito? Vas a encontrar una tarjeta de crédito que te ahorre algún gasto. Yo encontré la mía, la que me ayuda a ahorrarme desayunos, almuerzos y comidas en aeropuertos y que me da puntos que puedo redimir en cosas que yo gasto mucho. Yo gasto mucho en temas dermatológicos, en el bloqueador, en la cremita de día y la cremita de noche. Entonces encontré una tarjeta que me da puntos que puedo redimir en esas marcas donde yo compro. Y ahí ahorro plata. Entonces tú vas a buscar cuál es esa tarjeta para ti, cuál es ese monto, o directamente puede que te des cuenta que eres un tipo de persona que no puede utilizar tarjeta de crédito porque no puede tener ese monto extra en sus manos porque se lo va a gastar mal, que también es viable. Y ahí lo que vas a hacer es cortar esa tarjeta. Si te gustó este video, aprendiste algo. Y ojo, si quieres aprender cómo es el tema de fecha de corte, fecha de pago, también te lo explico en un próximo video.